Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie que empezamos la semana pasada acerca de las familias. ¿Se oye muy alto? ¿Está muy fuerte? ¿O? Está bien. ¿Sí está bien? Bueno, entonces vamos a hablar, la semana pasada hablamos acerca de la familia y empezamos con este tema que pues sin duda es de vital importancia para todos nosotros y nos vamos a ir enfocando, como yo les comentaba, a cada uno de los miembros del hogar. Y hoy les toca el turno a las esposas. Y aunque vamos a hablar de las esposas el día de hoy, realmente vamos hablando de toda la familia y vamos a ir tocando varios puntos de los diferentes personajes que integran nuestro hogar. Y también es importante entender todos estos conceptos porque pues, muchas veces tú puedes aconsejar a alguien o no sé si los jóvenes no están casados, bueno, algún día van a llegar al hogar y qué importante es que pues entiendan todo esto que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, les voy a pedir si nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, y va a ser nuestro versículo de referencia esta mañana, y vamos a platicar acerca de las esposas. ¿Vale? Entonces por aquí ya se andan sonriendo algunas. Les va a tocar a todos, no se preocupen. O nos va a tocar más bien. Entonces, vamos a empezar en el versículo 18 de Colosenses 3, y dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En realidad estos versículos son los que vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes fines de semana. Y hoy nos vamos a enfocar en el primer versículo, ¿no? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y realmente, si tú te das cuenta, pues es una frase muy directa, muy concreta, la que Pablo o Dios nos está dando esta mañana. Y al mismo tiempo que es muy clara y muy directa, es muy choqueante en nuestra sociedad actual. El hecho de que las mujeres se tengan que sujetar a los esposos, realmente es una frase que, si tú te das cuenta, es una frase que es ignorada, es rechazada, ridiculizada, no solamente fuera de la iglesia, sino que en muchas ocasiones también dentro de la misma iglesia. Esta frase es una frase que, o este versículo, o este mandamiento, no es un mandamiento bien recibido. Y en realidad, pues no es un secreto que el día de hoy hay un caos en las familias, ¿no? A nivel general, porque no se atienden a los principios de la Biblia, porque no se escucha lo que Dios tiene que decirnos en cuanto a cómo debe de funcionar el hogar y el matrimonio. Entonces, qué importante es que todo esto que nosotros vamos viendo los domingos, lo escuchemos, lo procesemos y lo apliquemos a nuestras vidas. Que el día de hoy nosotros podamos salir de aquí con un deseo en el corazón de que Dios pueda hacer una realidad todo lo que nosotros vamos escuchando esta mañana. Estamos hablando del matrimonio y pues no hay otro tema del cual se hable más, ¿no? Si tú vas a las librerías, ¿no? Tratando de buscar, pues no sé, algún tipo de literatura, va a haber una sección muy grandota, ¿no? En cómo hacer que funcione el matrimonio. 10 pasos para que tu matrimonio funcione. O el secreto de una vida matrimonial exitosa, ¿no? Y vas a ver muchos títulos en este sentido, porque la verdad es que al ser humano le interesa mucho que su matrimonio funcione de una manera correcta. Entonces, debido a la importancia del matrimonio, pues es importante que nosotros el día de hoy nos detengamos y con todo cuidado vayamos escuchando lo que Dios quiere decirnos en este respecto, ¿no? Hay una crisis en el matrimonio el día de hoy, no es un secreto. ¿Y a qué se debe esta crisis? ¿No? Estamos hablando, vamos a dejar un poquito a un lado toda la gente que no conoce a Dios o que no tiene una relación con Cristo, ¿no? Porque pues ahí no hay una guía, la gente no tiene la oportunidad de escuchar o de entender cuál es la guía para su matrimonio y su hogar. Y pues hay muchas opciones, pero para nosotros como creyentes la opción es la Biblia, ¿no? Y nos vamos a detener y vamos a enfocarnos en nosotros como creyentes, realmente qué es lo que tenemos que escuchar acerca del hogar. Y el problema principal en el matrimonio cristiano es que cuando nosotros tratamos de arreglar las cosas, nos enfocamos en la persona correcta. No estamos constantemente enfocándonos
en el esposo, en lo que tiene que hacer él, en lo que tiene que hacer la esposa, o dentro del hogar con los hijos, ¿no? Y estamos enfocándonos en los diferentes miembros del hogar, ¿no? Y estamos realmente concentrados en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo merezco, qué es lo que tú me puedes dar a mí. Y nuestro enfoque no debe de ser con ninguna otra persona dentro del hogar. Nuestro enfoque debe de comenzar con la persona de Dios. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestras energías y donde tenemos que enfocar nuestra atención, ¿no? Cuando todos estos libros hablan acerca de cómo hacer que el hogar funcione o el matrimonio funcione de una manera correcta, realmente se enfocan en lo que las personas deben de hacer. Pero nosotros nos tenemos que enfocar en lo que las personas deben de permitir que Dios haga. Tenemos que voltear a ver a Dios. Ahí está la respuesta, ahí está la solución a todos los conflictos y a todas las cosas que ocurren dentro del hogar, ¿no? Y bueno, pues es muy común entre los creyentes enfocarnos en el hombre, ¿no? Enfocarnos en nosotros mismos, como yo les comentaba, en lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y un ejemplo bueno en este sentido es, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, ¿no? ¿A qué venimos el día de hoy? Podemos venir con dos ideas en la mente. Una idea puede ser venir a ver qué me van a decir, ¿no? ¿Qué voy a recibir? Y está bien, finalmente venimos a recibir. Lo importante de la iglesia es que abrimos la palabra de Dios y vamos escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Sin embargo, también nosotros tenemos que venir aquí a dar. No venimos a honrar el nombre de Dios, venimos a enaltecerlo a Él, venimos a edificar a otras personas, a convivir con otros creyentes, y realmente también este tiene que ser parte del enfoque cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, el propósito del hombre, ¿no?, es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El propósito principal del matrimonio es el mismo, es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Dios te puso en tu matrimonio porque Él quiere engrandecer su nombre a través de tu vida matrimonial, ¿no? Que tú tengas un matrimonio de tal forma que cuando la gente te vea tu familia y vea tu hogar, lo puedan ver a Él. Y el nombre de Dios pueda ser honrado y pueda ser glorificado. Este es el propósito del hogar, de la esposa que estamos hablando el día de hoy, del esposo, de los hijos, de los papás, ¿no? En todos los ámbitos dentro del hogar, este es el propósito que realmente debemos de buscar nosotros, el enaltecer el nombre precioso de Dios. Entonces el problema es que cuando hay conflictos y hay situaciones que arreglar, pues nos enfocamos en la persona equivocada. Y la primera pregunta que tenemos que responder, creo que todos la saben, es ¿quién inventó el matrimonio? ¿No? Y todos al unísono podemos decir Dios, ¿no? Claro que sí, sabemos que Dios inventó el matrimonio, no es ni una idea social, ni una idea legal, ni una idea sentimental del hombre. No sé si han visto, estoy seguro que han visto todos los conceptos de pareja y de familia que hay ahorita en la actualidad. Perdón, este es el invento del hombre, esta es la idea que el hombre tiene del hogar, y hay tantas formas y tantas opciones, pero Dios fue muy claro en el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando Él empieza a hablar de cómo debe de funcionar el hogar, ¿no? Cómo va Dios a poder bendecir un hogar, y puso las reglas muy claras. Él inventó el matrimonio, por lo tanto, Él sabe cómo debe de funcionar, Él sabe qué es lo que tú y yo necesitamos en el hogar para poder tener una vida matrimonial dichosa, una vida matrimonial que podamos disfrutar, ¿no? Entonces, checando nuestro versículo, nos dice Dios que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, y esto es para darle la gloria a Dios. Cuando una mujer se sujeta a su marido de la manera como Dios lo pide, y ahorita lo vamos a ir desarrollando, realmente lo que ella está haciendo es glorificando y enalteciendo el nombre de Dios. Es la forma como la esposa declara que Cristo es su Señor, que ella obedece a Dios y que lo ama a Él. No, porque es muy fácil que una mujer pueda decir que ama a Jesús, que ama a Dios y que busca seguirlo, pero si ella falla a inclinarse a este principio, entonces realmente no está soportando sus palabras con hechos.
Entonces vamos a meternos de lleno a entender este versículo y este concepto en cuanto a la esposa dentro del hogar. Y vamos a ver 4 palabras que son fundamentales entender para que podamos entender cómo Dios planeó que la mujer desarrollara su rol dentro del hogar. Y la primera palabra con la que nos tenemos que topar esta mañana es con la palabra espiritualidad, ¿no? Estamos hablando de que es necesario que la mujer sea espiritual. Esto tiene que ver con el éxito de su hogar. Y ser espiritual, ¿qué es ser espiritual? Bueno, en primer lugar, pues tener una relación personal con Cristo, ¿no? Que haya llegado un momento en tu vida en donde te hayas topado con Jesús, hayas reconocido lo que tú eres, hayas abierto la puerta de tu corazón, hayas atendido aquel versículo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar a vivir a ti, ¿no? Y tú dijiste: claro que sí, yo reconozco que he pecado, reconozco que necesito un Salvador, y le abriste la puerta de tu corazón al Señor. Pero no solo eso, sino que una persona espiritual no es aquella persona que ha invitado solamente a Cristo a su vida, sino que ha decidido caminar al lado de Él, atender sus mandamientos, leer su palabra, escucharla y ponerla en obra, ¿no? Obedecerla. Y esta es una persona que va a poder ir creciendo en su madurez espiritual. La madurez se da con la obediencia, no solamente con el tiempo, ¿no? Como puede ser en otros aspectos, pero la madurez se da con la obediencia a la palabra de Dios. Y te tengo que decir algo: esta madurez y esta obediencia nunca será en un entorno perfecto, alejado de la gente, sino que esta obediencia a la palabra normalmente se va a dar cuando nos enfrentamos a la imperfección de nuestro prójimo, ¿no? Y nuestro prójimo más cercano, ¿quién es? Pues el marido, ¿no? Entonces todos, hoy recordamos una vez más, por si no se acordaban, todos somos imperfectos, ¿no? Y cometemos errores y hacemos cosas que no están bien y le fallamos a la gente, y ahí es donde la esposa realmente va a poder desarrollar su espiritualidad, obedeciendo a la palabra de Dios aún en ese ambiente que probablemente no es un ambiente perfecto. Y te voy a decir algo: hoy estamos hablando de las esposas, pero este principio de espiritualidad definitivamente tiene que aplicar para todos nosotros, para cada uno de los miembros de la familia, para los jóvenes, para los niños, también esto aplica absolutamente para todos. Y en la medida en que tu relación con Dios esté bien y que tu espiritualidad vaya avanzando, tu hogar va a ser apoyado por la gracia de Dios. Dios se compromete a bendecir una vida entregada, una vida que sigue sus principios y que lo honra en todo. Entonces, entendemos que nuestras mentes, nuestra voluntad, deben de ser traídas, deben de ser alineadas con la mente y con la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y cómo conoces la mente de Dios? ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? En su palabra. Ahí viene cómo es Dios. Qué increíble es que Dios no es aquel Dios. Yo me acuerdo antes de convertirme, para mí Dios era un Dios muy lejano, y la verdad es que yo sí creía en Él. Yo creía en que por ahí había un Dios, me habían enseñado algunos aspectos acerca de la religión, y yo me acuerdo que yo decía: pues mira, yo creo en Dios, pero yo me voy a enterar si Él es real el día que yo llegue al cielo. Ahí me voy a dar cuenta si ese era el bueno, o si otra religión, o si mis cuates estaban bien, o cuál era la verdad, ¿no? Pero cuando tú invitas a Cristo a tu vida, cuando tú pones su vida en tus manos y cuando empiezas a leer su palabra, te das cuenta de cómo es Él y te das cuenta de lo real que Él es, ¿no? Dios es un Dios tan real como esta botella de agua. Realmente Dios, los que hemos caminado a su lado, hemos visto su mano, su guía en muchas formas. Entonces, las mujeres, los hombres, debemos de estar alineados en nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y te voy a decir algo: no puedes desligar tu conducta diaria de tu espiritualidad, de tu relación con Dios. Va ligado. Nosotros somos espirituales no solamente los domingos. ¿Cuántas veces no lo hemos comentado? ¿No? El día del Señor no es el domingo, es todos los días, ¿no? Aquí venimos y escuchamos su palabra. Es un tiempo precioso el que Dios nos permite tener aquí con toda libertad. Sin embargo, nosotros salimos y tenemos que seguir viviendo de la misma manera
escuchando a Dios y buscándolo como lo hacemos cada domingo. No podemos desligar nuestra conducta cotidiana de nuestra espiritualidad. No podemos ser, los esposos por ejemplo, ásperos con ellas. No podemos maltratarlas y pensar que nosotros estamos bien con Dios. No se puede desligar. Las dos cosas o van bien o las dos cosas van mal. Igual las esposas. Las esposas, hablando de este versículo, no pueden ser insurrectas, no pueden realmente desobedecer este tipo de principios y pensar que su relación con Dios está bien. Va todo ligado, va todo de la mano. Y realmente lo que Dios nos está describiendo esta mañana es que podríamos decir que el hogar es el laboratorio de nuestra espiritualidad. Es el termómetro de cómo está tu relación con Dios, ¿no? Cuando se cierran las puertas en la casa, ¿no? Y cuando vives cotidianamente ahí, la interacción que tú tienes con tus hijos, con tu esposo, realmente eso demuestra cómo estás en el aspecto espiritual. Y algo que, a lo que quiero llegar con todo esto, es que el área más importante de una mujer es su área espiritual, ¿no? Y cuando tú sales al mundo y ves los medios de comunicación y las redes sociales y todo esto, se exalta todo menos esto, ¿no? Lo físico, la inteligencia y todas las cosas que las mujeres deben de desarrollar para ser atractivas, para ser valiosas, cuando realmente lo más importante en la vida de una mujer es su área espiritual. Realmente tu esposo lo que más necesita es que tú seas una mujer espiritual. Y la espiritualidad no solamente se limita entre tú y Dios, ¿no? Sino que se externa, se manifiesta en todas tus relaciones dentro y fuera del hogar. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Que así como todos los días nosotros dedicamos, y esto es para todos, dedicamos tiempo para nosotros, ¿no? Para arreglarnos, para cuidar a lo mejor hacemos ejercicio, para cuidar nuestro cuerpo y cuidamos muchos ámbitos de nuestra vida. Qué importante en verdad es que no descuides tu aspecto espiritual. Ese es el más importante. También para los hombres, lo que tu esposa necesita no es el más fuerte, ni el más guapo, ni el más pesudo, sino que una persona que sea realmente espiritual, que ame a Dios, ¿no? Porque en la medida en que él ame a Dios, te va a amar a ti. Y de la misma manera las mujeres, en la medida que tú ames a Dios, vas a tener la capacidad de amar a tu esposo. Entonces, Pablo, cuando hablaba a las diferentes iglesias que estaban en las diferentes ciudades en ese entonces, y les escribió una buena parte del Nuevo Testamento, a las diferentes cartas, él constantemente decía que tenemos una doble ciudadanía, ¿no? Les decía a los colosenses, por ejemplo, ustedes son ciudadanos de Colosas, pero también son ciudadanos celestiales, y no olviden esto, ¿no? Y nosotros, pues definitivamente también vivimos en esta ciudad o en este país, somos ciudadanos aquí, pero antes que eso, nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿no? Porque nosotros vamos a vivir mucho más tiempo en el cielo de lo que podemos vivir aquí, ¿no? Y nuestro enfoque debe de ser en esa ciudadanía, ¿no? En lo que estamos haciendo para Dios, en las cuestiones espirituales, ¿no? Y bueno, la mujer, la espiritualidad se va a vivir principalmente con aquellas personas que tienen tu propio apellido, ¿no? Realmente si yo te pregunto a ti, si tú me preguntas a mí, oye, ¿cómo va tu vida espiritual? Pues yo te puedo decir cómo lo veo yo desde mi punto de vista. Puedo ser honesto o a lo mejor puedo exagerarle un poquito, como le hacemos muchas veces, ¿no? Pero si tú quieres saber cómo está mi vida espiritual, por favor, pregúntale a mi esposa, pregúntale a mis hijos. Realmente ellos realmente ven cómo yo me comporto, ¿no? Y ellos ven cómo te comportas tú, cómo está tu vida dentro del hogar. Eso es lo que realmente nos puede hacer ver cómo estamos viviendo nuestra vida al lado de Dios. Entonces, las mujeres de repente están leyendo la Biblia y abren el libro de Colosenses y de repente ven esta afirmación: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Tú puedes pensar, oye, pues qué exigente, ¿no? Humanamente te tengo que decir que es difícil entender este concepto, ¿no? Tú puedes decir, como lo hacen muchas mujeres, pues no es justo,
¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué él tiene que ser la cabeza del hogar? ¿Por qué me tengo yo que sujetar a él? Realmente en el plano humano es muy difícil entender esto. En el plano humano tú y yo no nos entra en la cabeza todos estos conceptos. Pero realmente ese es el secreto para que un hogar funcione bien, ¿no? Y que en muchas ocasiones, como en otros aspectos de la Biblia, al ser humano puede no hacerle mucho sentido esto. Por ejemplo, la salvación, ¿no? La gente dice, oye, ¿cómo me voy a salvar solamente por arrepentirme? ¿No? Hay un versículo ahí en el libro de Hechos que dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Punto. Tan sencillo, ¿no? Y tú ves allá afuera al hombre que hace, no, hombre, tiene que esforzarse y echarle ganas y portarse bien y esto y el otro. Y Dios dice, no, un sincero arrepentimiento, ¿no? Y un cambio de mente es lo único que Dios quiere. Arrepentíos y convertíos. Yo reconozco que he pecado, reconozco que he fallado y quiero pedirle a Dios que me ayude a caminar en otro sentido. Yo he venido caminando toda mi vida para acá y cuando me arrepiento voy con Dios y le digo, Señor, ya entendí que tengo que ir para el otro lado, ayúdame, guíame para que no solamente de palabra yo te diga que me arrepiento, sino con mi vida, con una vida que realmente muestre que yo quiero ir en otro sentido. Bueno, hay cosas que no hacen mucho sentido como la salvación. Probablemente eso no pueda hacer mucho sentido, pero finalmente, si nosotros no atendemos estos conceptos, nos estaremos saliendo de la nube de bendición que Dios tiene para los hogares, ¿no? Recordamos en el desierto de Sinaí, ¿no? Cuando va el pueblo de Israel y ha salido de Egipto y de repente se encuentran en un desierto, ¿no? Un desierto inmenso, ¿no? Un montón de gente con niños, animales, etc. Entonces Dios provee su protección, su cuidado y su guía a través de una nube. Eso es lo que representa la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces ellos van en el desierto, pues imagínate, más de 50 grados centígrados probablemente, ¿no? Y van caminando, tienen que cruzar el desierto y esta nube iba arriba de ellos, ¿no? Avanzando. De hecho, Dios les decía, ustedes sigan a la nube, ¿no? Síganme a mí, ¿no? Si la nube se para, ustedes se paran y ponen ahí su campamento y ahí descansan. ¿Hasta cuándo? Hasta que la nube se empiece a mover. Y si la nube se va para allá, pues ustedes van para allá. Y si la nube se detiene o se va para allá, pues ustedes hacen lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la protección que Dios le da al creyente. Cuando nosotros nos salimos de estos principios, ¿sabes qué estamos haciendo? Vemos cómo la nube se va alejando de nosotros. Decimos, ¿sabes qué? Yo tengo un mejor plan, Dios, ¿no? Porque pues allá no hay nada, pero la tierra prometida está para allá. Entonces, aunque la nube va para otro lado, pues yo me voy a seguir para allá y nos salimos de esa nube de gracia que Dios nos provee para guiarnos por esta vida, ¿no? Creámosle a Dios, sigamos sus principios y vamos a ver los resultados. Dios nunca le ha fallado a nadie. Dios nunca le ha fallado a nadie que sigue los principios que Él deja en su palabra. Después la segunda palabra, después de ver la palabra espiritualidad, y entendimos que la clave para que una mujer pueda desarrollarse dentro del hogar y pueda recibir la bendición de Dios es ser una persona espiritual que busque a Dios por encima de todas las cosas. La segunda palabra es la palabra misterio, y esta la encontramos en Efesios capítulo 5 versículos 31 al 33 y dice así, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces aquí Pablo les está hablando a los creyentes de Éfeso y les dice, bueno, ¿se acuerdan lo que dijo Génesis, no? Cuando Moisés escribió el Pentateuco, el primer libro del Pentateuco, que es el libro de Génesis, y él empezó a explicarnos cómo debe ser el matrimonio. El hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre, van a formar una nueva familia, van a cortar ese cordón umbilical con los papás y serán una sola carne. Y Pablo les explica, ok, Dios habló de esto en cuestiones del matrimonio, pero yo lo quiero comparar a la relación de cada uno de ustedes con Jesucristo, a la relación de ustedes con Dios. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y aquí Pablo nos está poniendo un ejemplo de así como nosotros tenemos que hacer
que nuestra relación con Dios funcione, de la misma manera se compara con la relación matrimonial. Dios compara el matrimonio con su relación con la iglesia, ¿no? Y dice, Cristo es el novio y la novia es la iglesia, igual que el esposo y la esposa. Entonces aquí, Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿A qué se refiere Dios con este pasaje? Dice que la respuesta gozosa de la esposa hacia el esposo se compara con la actitud de la iglesia a Jesucristo. Así como nosotros venimos los domingos y platicamos de cómo tenemos que obedecer a Dios, cómo tenemos que seguirlo, cómo tenemos que sujetarnos a Él. Aquí Pablo dice, pues mira, exactamente así es en el hogar. La mujer tiene que tener esa actitud dentro del hogar, ¿no? Así como el esposo apapacha a su esposa y la quiere y la trata como vaso más frágil, ¿no? Con todos los cuidados, así debe de ser. Bueno, pues la mujer debe de corresponder al esposo, igual sujetándose a él y sabiendo que él es la cabeza del hogar, ¿no? Y cuando nosotros analizamos este versículo, entendemos algo que creo que es muy importante. Ponemos en nuestro hogar a Dios por encima de todas las cosas que necesitamos, ¿no? Ponemos al Evangelio por encima de tratar de satisfacer nuestras necesidades físicas, sentimentales, de compañía, de sustento, y realmente ponemos a Dios por encima de todas estas cosas. No que estas cosas no sean importantes, claro que lo son. Dentro del hogar también la Biblia habla mucho de todos estos aspectos que debemos de cuidar y que debemos de darnos, ¿no? Cuando una persona se casa, una persona tiene que llegar y dar el 100%, y la otra persona tiene que dar el 100%, no es 50 y 50, ¿no? El problema de los hogares es que muchas personas, muchas parejas llegan al matrimonio pensando en que el otro les va a dar lo que ellas necesitan, ¿no? Y aquí estoy yo y ahora sí, pues dame lo que yo quiero, lo que yo necesito. Cuando el matrimonio es un lugar para dar, ¿no? En donde tú tienes que dar el 100%. Si la otra persona no da el 100%, no importa, el 100% ya está cubierto, porque tú lo estás dando. Imagínate si las dos personas dentro del hogar solamente están pensando en el otro, solamente están pensando en cómo te voy a bendecir yo a ti, cómo te voy a enaltecer, cómo te voy a engrandecer, ¿no? Cómo voy a satisfacer todo lo que tú necesitas. Imagínate si las dos personas están con esta actitud, pero regularmente es, no, yo quiero que tú me des, yo estoy esperando más de ti, ¿no? Entonces, esta no es la actitud de Cristo con su iglesia. ¿Qué hizo Jesús hace 2000 años? Él llegó y pagó todo lo que tenía que pagar. Él no estuvo pensando si la gente lo iba a aceptar o lo iba a rechazar, no estuvo pensando en otras cosas más que Él dar todo lo que Él tenía que dar. Y así debe de ser nuestra actitud dentro del hogar. No, yo no puedo decir que Jesús es mi Señor si yo no hago lo que Él me pide. Si no amo con mi voluntad a mi esposa, si no trabajo para que ella se sienta amada, ¿no? Si yo no la pongo hasta arriba en la escala de mis bienes terrenales, entonces no va a funcionar. Es lo que Dios está diciendo aquí, ¿no? Yo con Cristo tengo que ponerlo por encima de todo, ¿no? Y en el aspecto terrenal, mi esposa tiene ese mismo lugar, ¿no? Y es lo que Pablo nos está explicando aquí, ¿no? La esposa no puede decir que Jesús es su Señor, a quien se tiene que someter, si no se somete a su líder terrenal, ¿no? Aquella persona con la que tiene que compartir la recámara, la cocina, la pasta de dientes, ¿no? ¿Cuántos conflictos por la pasta de dientes, ¿no? Y por eso hay un ataque tan fuerte hacia el matrimonio. Si tú te fijas, Satanás tiene sus ojos puestos en nuestros matrimonios, y en los matrimonios en la sociedad del día de hoy. Ese es el ataque directo, a destruir ese núcleo tan importante de la sociedad, del mundo y de la iglesia, que es el matrimonio. No, realmente el ataque no es solamente para evitar que estén contentos y que sean felices y que la pasen muy bien, sino porque el matrimonio es un reflejo de la relación del creyente con Dios. Así es, tal cual. El ataque de Satanás es
es muy directo, porque está atacando nuestra relación con Dios. Y entonces cuando una esposa expresa un amor sumiso, esa es la forma que ella manifiesta su amor al esposo y su amor a Dios. Es la mayor manifestación que tú como esposa le puedes dar a tu pareja. Un amor sumiso. No le vas a manifestar tanto que lo amas si le haces el desayuno, si le planchas la ropa, si tienes la casa limpia. Es muy importante todo esto, definitivamente. Pero realmente tu mayor muestra de amor a tu esposo es ese respeto del cual habla la Biblia. Y debes de tener esta actitud con gozo, ¿no? Porque también puedes hacerlo, pero pues con la actitud de, pues ya que ni modo, no me tocó ser la esposa y ahí dice esto, ¿no? O sea, realmente Dios nos invita a que lo que hagamos, lo platicábamos la semana pasada, lo hagamos por amor a Dios, por amor a aquel que demostró su amor de una manera impresionante por todos nosotros, ¿no? Y bueno, cuando una mujer se sujeta obedeciendo al Evangelio, realmente, cuando una mujer se sujeta a su esposo, está obedeciendo el Evangelio, y cuando no, lo está afectando. Y bueno, pues a los esposos también es igual. O sea, cuando tú estás viviendo bajo estos principios, platicaremos la semana que entra, a ninguna esposa le va a costar trabajo sujetarse a ti. Si tú la cuidas y la amas y la atesoras como lo más valioso para ti, a ninguna esposa le va a costar trabajo estar obedeciendo estos principios de la Biblia. La semana que entra, hoy estamos hablando de las esposas, ¿no? Y dices, híjole, la sujeción y todo esto. Yo te voy a preguntar la siguiente reunión, no sé si sea la siguiente semana, porque vamos a estar en el parque, pero yo te voy a preguntar, ¿quién la tiene más difícil? Si el esposo o la esposa, ¿no? Vamos a ir viendo también todo lo que Dios habla acerca de nosotros como hombres dentro del hogar. Entonces, concluimos este punto entendiendo una cosa, que el matrimonio es una aventura espiritual. El matrimonio es algo espiritual, no solamente es algo social que todo mundo hace y con lo que todos cumplimos. Realmente es algo espiritual. Y si Dios no está en el centro, entonces no va a funcionar. No puede funcionar un matrimonio en donde Dios no está trabajando, está actuando, está arreglando. La verdad es que muchas veces, inclusive con Dios en el hogar, es complicado. No es difícil la relación matrimonial. Ahora sin Dios, si tú sacas a Dios de tu casa, si tú no te pones a orar con tu esposa, con tu familia, si no vas tú atendiendo todos estos principios espirituales, en verdad que va a ser muy, muy, muy difícil. Ahí me encontré con una ilustración que quiero compartir con ustedes, que habla del hogar, ¿no? De cómo pues está dentro de este triángulo está el esposo y la esposa, y Dios está por encima de todas las cosas. Y si tú te quieres acercar a tu esposo, y si tú te quieres acercar a tu esposa, lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. En la medida en que los dos se van acercando a Dios, también se van acercando entre ellos. Entre más cerca estés tú de Dios, más cerca vas a estar de tu esposa. Más cerca vas a estar de poder recibir todo lo que el matrimonio tiene para ti. Todo eso que tú pensabas el día que te casaste. Cuando uno se casa, wow, cuántas ilusiones, cuánta emoción, cuántos propósitos, cuántas cosas hay en nuestras mentes, ¿no? Qué increíble que esto pueda ser una realidad conforme pasan los años. Lo común, la verdad, es que no sea así. Lo común es que van pasando los años y la rutina y las cosas se pueden ir enfriando. Y no tiene que ser así, ¿no? Si tú sigues este principio en donde tú te acercas cada vez más a Dios, tú y tu pareja van a estar cada vez más cerca. Ambos tienen que crecer, ambos tienen que enfocarse en lo que es importante. Tú tienes que vivir para Cristo y todo va a cambiar. Vamos a dejar a un lado todos esos libros. 5 puntos para que tu matrimonio sea un pedazo del cielo, ¿no? Vive para Cristo, búscalo a Él, ama a Dios, atiende a su palabra, no dejes de orar, memoriza la Biblia, comparte con tu familia. La semana pasada platicábamos de esto, que tenemos que ser espirituales dentro del hogar, y el ser espiritual no es llegar y decirle, a ver, niño, te toca, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñó Dios? ¿No? Sino que cada uno
al ir nosotros buscando a Dios, vayamos teniendo que compartir. Yo les decía hace poco también, una persona que lee la Biblia siempre tiene algo que compartir, porque Dios siempre nos está enseñando cosas, ¿no? Algo que te brincó, algo que te mostró Dios, algo que hizo por ti, algo que a través de lo cual Dios te bendijo. Siempre vamos a estar teniendo cosas que compartir. Hagámoslas, ¿no? Vayamos creciendo cada vez más cerca de Dios y por lo tanto cada vez más cerca de nuestra pareja. Entonces, algo también que quiero comentarles a las mujeres es que la naturaleza de la mujer no es sujetarse al esposo. No es decir, ok, yo tengo una cabeza que Dios puso en el hogar y Él es el responsable de que las cosas funcionen, Él es el capitán del barco y bueno, pues yo voy a sujetarme a lo que Él diga, voy a respetar sus decisiones, aunque a veces yo no esté de acuerdo. Realmente esta no es la naturaleza de la mujer, es algo que Dios tiene que producir. Hay muchas cosas que Dios tiene que producir en nosotros, de las cuales nosotros somos incapaces de producir, ¿no? Como platicábamos hace algunas semanas acerca del fruto del Espíritu, fuimos viendo cada fin de semana una parte de este fruto, fueron 9 domingos que vimos esto, y platicábamos de cómo son cosas que Dios no puede producir en ti, empezando por el amor. El verdadero amor que tiene el hombre no es el amor que Dios puede producir, ¿no? Amor, después venía el gozo, la paz, la paciencia, todo esto fuimos desarrollando y la conclusión fue, Dios lo tiene que hacer en ti, es algo que es sobrenatural. Bueno, estos aspectos de igual manera, ¿no? Para la mujer es algo que Dios tiene que ir produciendo en ella, ¿no? Entonces, la sujeción de una esposa cristiana a su marido refleja su compromiso de entrega a Jesucristo. ¿Y sabes? La hace diferente de todas las demás mujeres. Una mujer así brilla, brilla como tú no te imaginas, ¿no? Porque realmente está poniendo en orden todo lo que debe de ser dentro del hogar, ¿no? Después la tercera palabra de la cual tenemos que hablar es la palabra autoridad, ¿no? Vemos este versículo de Colosenses y nos hacemos una pregunta. Ahí la Biblia dice esto, ¿por qué me tengo que sujetar a mi marido? ¿Quién lo dice? Pues Dios, ¿no? La respuesta es muy sencilla, Dios lo dice. Dios claramente dice que la mujer tiene que sujetarse a su marido. La palabra es autoridad, ¿no? Dios es un Dios de orden. No sé si te acuerdas el libro de Génesis capítulo 1, cómo empieza la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios hizo la luz y separó las tinieblas de la luz y empezó a separar las aguas de la tierra seca y empezó a poner todos los astros en su lugar y empezó a hacer todo en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y en el hogar no es diferente. Dios puso un orden muy específico, ¿no? Y esto lo entiende todo el mundo, un maestro de clase, un capitán de un avión, un maestro de orquesta, en una empresa, en el gobierno. Tiene que haber un orden, porque si no hay un orden las cosas se salen de control. Alguien tiene que mandar, alguien tiene que ser el capitán del barco, que claro que también es una responsabilidad, una autoridad con responsabilidad, y eso lo vamos a platicar la semana que entra. No solamente es claro, pues yo soy aquí el papas fritas, ¿no? Y el que manda y ahora se amuelan todos, ¿no? Claro que no. O sea, es una responsabilidad muy grande la que el hombre tiene, pero finalmente así lo estableció Dios. Y Dios nos puso todas las características para que nosotros con su guía y con su gracia podamos cumplir ese papel de ser los líderes del hogar, ¿no? Realmente alguien tiene que mandar. Y lo que nosotros vemos en la sociedad el día de hoy es perfectamente una falta de orden en este sentido. Ese orden que Dios estableció de una manera increíble, el hombre lo ha distorsionado todo, ¿no? Y la mujer, ¿por qué me tengo que sujetar? ¿Y por qué la familia tiene que ser de esa forma? ¿Y por qué tiene que funcionar esto así? Y el gran problema es que las mujeres el día de hoy tienen mucha influencia en ese sentido. De todo lo que ven alrededor, de todo lo que escuchan, son bombardeadas constantemente. Y les dicen, esto no debe de ser así. No, tú vales mucho.
tú eres muy importante, tú eres igual que el esposo. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que sí, que somos iguales, con diferentes responsabilidades. Nadie vale más que el otro, ¿no? Realmente, pero tiene que haber un orden. Inclusive Colosenses, nuestro versículo habla de la sujeción a varios niveles. Habla de la mujer al esposo, pero si te fijas, habla del esposo a Dios, de los hijos a los papás, de los papás a Dios. O sea, hay toda una dependencia en muchos sentidos. Y la única forma, así como la sociedad, la única forma como se puede desarrollar y puede funcionar es con un respeto hacia la autoridad. En el hogar es exactamente lo mismo. Tiene que haber un respeto hacia la autoridad. Por ejemplo, los niños pues tienen que tener un respeto a la autoridad, ¿no? Los niños no necesitan que los papás sean sus cuates. Qué padre que sean sus amigos, qué padre que como hijos, como papás, podamos desarrollar una amistad con nuestros hijos, pero antes que todo, el papá es la autoridad. El papá es el que tiene que poner las reglas dentro de la casa. Y a la naturaleza humana no le gusta este principio de autoridad. Y como yo les decía, el esposo es la cabeza del hogar no porque sea más importante o más fuerte, o que tenga carácter, o más inteligente, o que tenga algo especial, sino porque Dios constituyó el orden así. Así es como Dios estableció el orden. Y ¿sabes? Esto tiene que eliminar el machismo. Cuando tú hablas de un orden dado por Dios, se tiene que eliminar ese enfoque de orgullo de yo mando porque la Biblia dice, y yo mando y te amuelas, ¿no? Y te sujetas a lo que yo diga, ¿no? Al mismo tiempo que dice que el hombre es la autoridad, también dice que no sean ásperos con ellas, ¿no? Que las trates como a vaso más frágil, ¿no? Y es una pena realmente ver lo que en muchos hogares cristianos a veces pasa, en donde el papá toma ese principio de autoridad y es un verdadero tirano dentro del hogar, y la mujer no puede hacer nada. No puede salir a algunos lugares, no puede sacar dinero para sus necesidades esenciales. O sea, realmente cuando el hombre no entiende este concepto de autoridad que Dios le ha dado, realmente lo distorsiona de una manera terrible. Y obviamente hay un desorden y Dios no bendice esos hogares. Ese no es el amor de Cristo por su iglesia. Tú ve la vida de Jesucristo en los evangelios. Tú ve lo que Él hacía por la gente. No tuve la compasión, tuve la misericordia, el amor, sin importar cómo actuaban los demás. ¿No? Tú ves desde toda su vida, cómo la gente que llegaba lo rechazaba y lo ignoraba, tú ves cómo los trataba. Y en la cruz ni se diga, ¿no? En ese evento, o sea, tú ves cómo trataba Él a sus enemigos. Bueno, ese es el mismo amor que nosotros estamos llamados a manifestar hacia nuestras esposas. O sea, realmente es así. Quitamos ese concepto, como yo les decía, de machismo que tenemos. Y cuando hablamos de esta autoridad, tú te puedes preguntar, bueno, ¿y las mujeres pueden opinar? O sea, ¿cuál es el papel, cuál es la posición de la mujer dentro del hogar? Claro que pueden opinar. De hecho, deben opinar. Es tan importante. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que las mujeres son la ayuda idónea. Quiere decir que el hombre, naturalmente, no puede gobernar su hogar si no tiene ese complemento que es la esposa. Claro que hay casos excepcionales en donde la esposa a lo mejor no está, ¿no? Pero realmente para que el hogar funcione es tan importante la ayuda de las mujeres hacia nosotros. Y apoyarlo. O sea, la mujer tiene que opinar, ¿no? Y la decisión es la del hombre. Yo te voy a ser honesto. Hay muchas ocasiones en donde yo he cambiado mis decisiones porque de repente mi esposa me dice, oye, como que yo veo que esto no es así, o yo pienso otra cosa, y a veces, ¿sabes qué? Pues tienes razón, ¿no? La verdad es que sí, funciona mejor así. Hay veces que yo le he dicho, no, ¿sabes qué? Pues sí, gracias por tu opinión, tu comentario, pero yo pienso que debe ser de otra forma. ¿Y sabes qué es lo que la mujer tiene que hacer? Ok, pues si no se hace lo que yo digo, yo voy a estar gozosa, yo voy a confiar en mi esposo. Y si a veces nos equivocamos los esposos, porque muchas veces nos equivocamos, la mujer no puede llegar con él y decirle, te lo dije, claro, pues no hiciste lo que yo decía, y pues por supuesto que las cosas salieron mal.
¿no? Realmente ese no es el apoyo que el hombre, necesita, sino que ellas estén dispuestas a respetar la decisión que el esposo vaya a tomar. Este es el orden divino, ¿no? Y es un orden que es definitivamente afectado cuando las casadas quieren controlar al marido, ¿no? Entonces, el matrimonio tenemos que verlo desde el punto de vista de la Escritura. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer qué es lo que la palabra de Dios nos habla en este aspecto del hogar, ¿no? Y cuando tú vas a la Escritura, también tenemos que referirnos al libro de Génesis, ¿no? Este libro en donde Dios establece las reglas del hogar y nos habla perdón, me adelanté un poquito. Nos habla en los primeros versículos de la creación, de la caída y después de la redención. Y no nos enfoquemos ahorita vamos a leer, si se van yendo a Génesis 3, vamos a hablar acerca de la tendencia después de esta caída, cuando hubo un desorden, cuando el hombre, en vez de ser el líder, él obedeció el consejo de la mujer, en vez de seguir a su marido, escuchó a la serpiente, se empezó a distorsionar todo lo que fue el hogar en ese momento, ¿no? Entonces vamos a Génesis 3:16 y dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿no? Cuando Eva, conocemos muy bien la historia, ¿no? Conocemos la historia en donde la mujer es tentada, ¿no? Empieza a permitir pensamientos en su mente que ella no tenía que permitir, empieza a ver algo equivocado como no tan malo, ¿no? Y finalmente ella cae en pecado, ella le ofrece a Adán, a su esposo, y finalmente conocemos las consecuencias. Y Dios dice: ok, cada vez que nosotros pecamos, pues va a haber consecuencias. Esto es el problema del pecado, ¿no? Va a haber consecuencias en muchas ocasiones inmediatas, a veces van a tardar, pero siempre va a haber consecuencias. Y una de las consecuencias que tuvo Eva al haber pecado, al haber roto con esta estructura del matrimonio, es que dice: tu deseo será para tu marido. Es decir, tú vas a tratar de controlar a tu esposo. A eso se refiere esta frase. O sea, realmente tú vas a tratar de tomar las riendas del hogar y vas a tener que decir qué es lo que se hace ahí. Y le vas a decir a tu esposo: este cuate como que no es muy bueno para tomar decisiones, pues entonces yo voy a decidir, ¿no? Yo voy a agarrar las riendas del hogar y yo voy a decidir lo que se hace, yo voy a hacer que las cosas funcionen. Esto tú lo tienes por heredad. Como mujer, esto es lo que hay en tu naturaleza. La idea de controlar tu casa, de agarrar la batuta y tratar de tomar tú las decisiones. Y por eso Jesucristo se presenta en nuestras vidas como el segundo Adán, ¿no? Todos los efectos del pecado pueden ser revertidos. Así como Adán falló, ¿no? Como por un hombre entró el pecado al mundo, así por un hombre también nosotros podemos ser restituidos. Podemos revertir todos estos aspectos que naturalmente tenemos. Gracias a Dios por Jesús. Él no solamente nos salvó, no solamente llegó aquí para que tuviéramos vida eterna, sino llegó para cambiar toda esa estructura que nosotros internamente, naturalmente tenemos, ¿no? Que es muy contraria a las cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? Y hemos comentado también en otras ocasiones en el libro de Romanos, Pablo habla de esta lucha que hay dentro de él, ¿no? De su hombre natural con su hombre espiritual, ¿no? Gracias a Dios Jesús, Él llega a romper todas estas estructuras, a poder cambiar realmente lo que nosotros somos, ¿no? En el fondo. Y realmente Él puede cambiar estos aspectos que hay en las mujeres. Ese aspecto de yo quiero controlar, al aspecto de yo voy a sujetarme a mi esposo, yo voy a confiar en Dios y voy a confiar en mi esposo, ¿no? Realmente Cristo entra al matrimonio y pone orden, ¿no? Y hemos estado hablando de una palabra que sí a lo mejor nos puede choquear un poquito, ¿no?
que es la palabra de sometimiento o sujeción, ¿no? Y cuando tú hablas de esta palabra, te imaginas hacia el policía que tiene al ladrón sometido en el piso, ¿no? Con las esposas aquí atrás, ¿no? Realmente, cuando tú estás en tu trabajo y tu esposo te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Mándame esta información, por favor, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Pues te estás sometiendo a él, te estás sujetando a lo que tu jefe... ¿Y cuál es el problema? Pues ninguno, ¿no? O sea, hay un orden y es exactamente lo que pasa en el hogar. No se denigra a la mujer si ella se sujeta a su esposo, ¿no? Tu brazo no se denigra porque obedece los impulsos eléctricos que vienen de la cabeza. No, al contrario, funciona bien, así tiene que ser, ¿no? Así es exactamente con las esposas. Los matrimonios creyentes se destruyen de igual manera que los incrédulos por la desobediencia abierta a estos principios. No, el problema es que nosotros los conocemos, nosotros estamos escuchando estos principios. Si tú decides no obedecer, realmente tu matrimonio está en riesgo. Esto es lo que pone en riesgo los hogares. No que no se sepan los principios, no que no se conozcan estos versículos, sino que no se quieren obedecer. Y aquí viene una pregunta, oye, ¿qué pasa si mi esposo no manifiesta su amor o no sigue los principios que la Biblia dice? No hace exactamente lo que él está llamado a hacer. Entonces eso a mí me exenta de sujetarme a él, me exenta de hacer lo que la Escritura dice que yo tengo que hacer. La respuesta general en condiciones normales es no. Nosotros somos llamados a actuar de una forma independientemente de cómo actúe nuestra pareja, ¿no? Claro que hay casos especiales, ¿no? Hay casos en donde a lo mejor la esposa está en algún peligro, o hay humillación, o el esposo está tratando de separarla de las cosas de Dios. Bueno, ellas son casos aislados, pero en términos generales tú tienes que actuar de esa forma como hemos visto esta mañana, sin importar cómo actúe tu pareja, ¿no? Tú no puedes cambiar a tu pareja, pero tú sí puedes cambiarte a ti. Hay errores que a lo mejor él comete, ¿no? Pero finalmente nosotros tenemos que recordar que no hay nadie perfecto de ese lado del sol. No hay absolutamente nadie que viva una vida perfecta. Nosotros también tenemos errores y tenemos que concentrarnos en nuestra propia vida, y esto aplica obviamente para todos. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi hogar? Hay conflictos, a lo mejor en este momento tú estás pensando en algún conflicto que hay, alguna situación de pareja o con los hijos que hay, ¿no? Y estás tratando de ver cómo cambias al de junto, ¿no? Cómo cambias su forma de actuar o sus hábitos o sus acciones, ¿no? Pero en lo que tenemos que estar concentrados el día de hoy, tú y yo, es en qué puedo yo hacer para que mi matrimonio funcione correctamente. ¿Cómo voy a hacerle en esos aspectos, en esas áreas? Realmente no estamos exentos a seguir los principios de la Biblia si nuestro esposo o nuestra esposa no lo hace en condiciones normales. Terminando este punto, te sometes a Jesús sometiéndote a tu esposo. Y finalmente llegamos a nuestra cuarta palabra, que es la palabra libertad. Realmente de lo que estamos hablando hoy no es de una esclavitud. No puedes decir, híjole, yo tengo que hacer esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres tenemos que actuar de esta forma y seguir este lineamiento, ¿no? Y tú lo piensas como que es algo que te está atando, ¿no? Y que pues ni modo se tiene que hacer porque Dios lo dice. En realidad esto trae libertad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, decía Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto nos libra. Dios te quiere librar de tantas cosas en tu hogar, de tanta frustración, de tantos problemas, de tantas cosas que ocurren en el hogar si no hay un orden, si las cosas no funcionan como Dios quiere. No vivimos en una época en donde nadie sigue las reglas, y es la verdad, en muchos aspectos no se siguen las reglas. No ves una juventud totalmente descarriada. Tú ves en muchos aspectos, ¿no? Que el hombre piensa que es libre porque no quiere estar atado a ciertas reglas o ciertos principios. Te voy a decir algo. Cuando Dios nos habla de todos estos conceptos, Él realmente, lejos de querernos quitar la libertad, Él nos está protegiendo. Estas reglas no son para limitarnos, es para protegernos.
¿no? ¿Qué pasaría si tú, no sé si has visto, por ejemplo, aquí en las casas hay una ley que te dice que si tú tienes una alberca en tu casa, tú tienes que tener una cerca alrededor, porque puede llegar un animal, o puede llegar un niño, o una persona que no sabe nadar y caer a la alberca. Entonces tú tienes que proteger tu alberca, ¿no? Esto es, pues precisamente, o sea, nadie va a decir, pues qué mala onda, no quieren que entre a su jardín, ¿no? ¿Y por qué me limitan? ¿Y por qué no puedo pasar yo por ahí si es mi camino para la escuela? ¿No? Realmente lo que están haciendo es protegerte, no limitarte. Dios es exactamente así. Dios quiere protegernos. Estos principios son tan importantes. ¿Sabes por qué? Porque se basan en el amor de Dios. Dios, al pensar en tu hogar y en mi hogar, estaba pensando en cómo hacerle para que las cosas funcionen bien y nosotros podamos ser profundamente bendecidos en el matrimonio. Y que no seamos como los chistes, ¿no? ¿Cuántos chistes del esposo y la esposa y la suegra y todo esto? Realmente todo esto, Dios quiere que seamos profundamente bendecidos dentro del hogar. Quiere que seamos libres. La verdadera libertad tú la obtienes siguiendo estos principios, ¿no? No como se ve allá afuera, en donde la idea es precisamente ir en contra de todos estos principios, ¿no? Y aquí a las mujeres les quiero decir que la victoria sobre esta parte de su naturaleza está en sus pensamientos. Ustedes deben, como en muchos aspectos todos debemos de hacerlo, debemos controlar nuestra mente, debemos tener una disciplina mental y no dejarnos guiar por todo lo que escuchamos y todo lo que vemos. No, porque a lo mejor si vas al cafecito con la amiga, no, con la vecina, y vas a escuchar, mi marido es esto, mi marido es el otro, y esto lo escuchas constantemente. Y dice la Biblia que nosotros debemos de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Realmente todos nuestros pensamientos tenemos que ponerlos a los pies de Jesús. Que realmente lo que nosotros vayamos pensando en estos aspectos, realmente nosotros lo consideremos, limitemos nuestros pensamientos y no le demos vuelta, porque muchas veces tú oyes un comentario, ¿no? Y tú dices, oye, lo que ella me está diciendo, sí es cierto, mi esposo es igual, fíjate. Él hace lo mismo y él tiene la misma forma de actuar y él esto, y podemos irle dando vueltas, o inclusive aunque no te lo diga nadie, de repente tú ves un defecto en tu esposo, que todos los tenemos y tenemos muchos, ¿no? Y tú ves un defecto en él y dices, oye, y es que aparte esto y el otro y es así, y empiezas a hacer una bola de nieve verdaderamente, en donde ese pequeño pensamiento de inconformidad realmente se puede volver en una actitud de yo no quiero hacer lo que tengo que hacer, porque tú eres de una forma que a mí no me gusta. Tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo nuestros pensamientos. Entonces, y te voy a decir algo, cuando llegue esto a tu mente y dices, de plano yo no lo voy a obedecer, en esto yo no lo voy a obedecer, te tengo que decir que esto es un dardo directo que va al corazón de tu relación con Dios. Este es el problema, ¿no? Cuando tú permites esto, tu relación con Jesucristo se ve afectada. Y hoy tenemos que entender que el control dentro del hogar, para las mujeres, el querer tener el control y el querer tener el dominio del hogar es pecado. No está bien, no es correcto, no es lo que ustedes están llamadas a hacer. Cada vez que tú tratas de controlar a tu marido, te sales del diseño divino y te frustras, ¿no? Y tú te podrás preguntar, ¿por qué si yo estoy controlando las cosas, si yo estoy tomando las decisiones, por qué estoy frustrada? Bueno, pues porque te estás saliendo del designio divino y del orden divino que Dios ha establecido, ¿no? Y bueno, ya terminando nuestra reunión esta mañana, algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Lo primero que te quiero decir es que Dios te puede dar el matrimonio que tú quieres. No tenemos que estar viendo a los demás hogares y anhelando que Dios pueda producir un buen matrimonio en nosotros. Dios verdaderamente quiere darte un matrimonio extraordinario y Dios lo puede hacer. Dios no tiene ningún problema en darte el hogar que tú quieres, pero tienes que seguir estos principios y estos conceptos. Comienza tú haciendo lo que Dios te pide.
Comienza tú siguiendo esto que hemos escuchado esta mañana y encontrarás la gracia de Dios en todo lo que tú haces, incluyendo tu relación matrimonial, ¿no? Algo que también quiero comentarte es que obedezcas estos principios con una actitud correcta, con una actitud de gozo, porque tú puedes poner una cara, ¿no?, de este tamaño cuando tu esposo decide algo que tú no quieres, ¿no? Eso es control. Un amigo decía, esto es terrorismo doméstico, ¿no? Cuando él te dice, ¿sabes qué vamos a hacer esto? Y obedeces, ¿no? No dices nada, te quedas callado, pero con una cara de este tamaño, ¿no? Ten mucho cuidado con eso. Lo que le estás diciendo a tu marido es, pues estás mal, tú no sirves para esto, tú no sirves para tomar decisiones. Imagínate, en realidad eso es lo que estamos haciendo cuando tenemos este tipo de actitudes. Muchos maridos tienen miedo de tomar el timón del barco por esto, porque saben que cada vez que van a tomar una decisión se van a enfrentar a cierta oposición de parte de la esposa, ¿no? Y saben que no va a ser. Entonces, la verdad, también la naturaleza de nosotros es, bueno, mira, no quiero problemas, decide tú, ¿no? Mejor tú decide lo que vamos a hacer, mejor tú toma las decisiones de la casa. Papá, ¿puedo irme a dormir a casa de mi amiguito o de mi amiguita? Dile a tu mamá, ¿no? Que ella decida, ¿no? Esa es la naturaleza que nosotros tenemos también. La naturaleza es nosotros desarraigarnos de esta responsabilidad tan importante que tenemos, ¿no? Cuando tú apoyas a tu esposo, cuando tú le das esa seguridad que nosotros la verdad necesitamos, tú no sabes lo que vas a crear en tu esposo. Tú no sabes si realmente lo vas a hacer un gran líder de tu casa, ¿no? Tú no sabes cómo lo vas a impulsar en muchos aspectos, incluido el aspecto espiritual, ¿no? Tus hijos, ya también para terminar, y esto es muy importante, tus hijos entenderán cómo Dios los ama de la forma que papá ama a mamá. Por eso Pablo estaba poniendo los ejemplos de la iglesia y del matrimonio. Tus hijos van a ver cómo Dios los ama a ellos, la forma como el papá ama a la mamá. Y tus hijos entenderán cómo ellos tienen que obedecer a Dios de la forma en que la esposa está obedeciendo a la esposa. Esto es súper grueso, la verdad. Es algo muy, muy grande. O sea, Dios no está jugando cuando habla de estas cosas. O sea, cuando habla de estos aspectos, Dios dice, oye, igual te estás jugando la eternidad de tus hijos, ¿no? No, es que Él no sirve para tomar decisiones. ¿Sabes qué van a pensar tus hijos? Pues Dios no sirve para guiarme. No, yo no me tengo que sujetar a Dios, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas muy importantes. La sumisión debe de ser sencilla, debe de ser voluntaria y debe de ser alegre, independientemente de la personalidad de tu esposo. Hay hombres que pueden ser grandes líderes, que pueden tomar las riendas del hogar. Hay otros que pueden ser, híjole, yo no tanto, como que yo no, mejor ¿no? No importa cómo sea tu esposo, todos somos muy diferentes, ¿no? Y la responsabilidad es independientemente de la personalidad de tu esposo. Cuando tú obedeces, la gracia de Dios va a hacer milagros verdaderamente, ¿no? Tendremos hogares más felices, tendremos hijos probablemente más espirituales, ¿no? Es parte de la enseñanza de la herencia que tú les estás dando a tus hijos. Y finalmente el nombre de Dios será enaltecido y será honrado, que es para lo que estamos nosotros viviendo esta vida, para enaltecer y engrandecer el nombre de Dios. Todo comienza con tu vida espiritual, todo comienza con tu relación con Cristo. No puedes hacer un éxito en tu vida matrimonial si tú descuidas tu relación con Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, hoy te damos muchas gracias porque te interesan mucho nuestros hogares, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, porque al dejar todos estos principios y estas enseñanzas, lo único que estás mostrando es tu profundo amor por nosotros, porque tú quieres que nuestros hogares sean lugares de orden, Señor, en donde tu gracia se pueda manifestar y pueda alcanzar a todos los miembros de nuestra familia, Señor. Hoy queremos orar por nuestros hogares, Dios, por el hogar de cada una de las personas que estamos reunidas el día de hoy.
Te queremos pedir, Señor, que estos conceptos que vamos recibiendo de tu parte, Señor, porque sabemos que son guiados por ti hacia nosotros, Dios, que los podamos poner en práctica, Señor, que los atesoremos, que entendamos que detrás de ellos hay bendición, Señor. Y te queremos pedir porque nuestros hogares funcionen de una manera adecuada, Señor. Te rogamos, Dios, que tú derrames tu gracia, que dentro de nuestra imperfección y dentro de nuestras debilidades, Dios, tu poder se manifieste, Señor. Porque dice en tu palabra que tu poder se manifiesta en la debilidad, Señor, en la debilidad de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que nos ayudes a atender tu palabra, que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor, y que realmente puedas hacer de nuestros hogares un verdadero éxito y que ellos te den la honra y te den la gloria solamente a ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos por todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.